Bueno, ingreso 2020, unidad 3, clase 2, parábola, y sigamos. Primera diapositiva, hay diapositiva, como quieran llamarle. Esta es la forma de una parábola, muy sencilla, es la parábola más sencilla que existe, que es la y igual a x cuadrado. Esta gráfica está dada por la siguiente ecuación. Esta es la forma general, fíjense, ax cuadrado más bx más c. O sea, en general, ustedes tienen un término cuadrático, que es lo que estoy indicándole ahí, un término lineal, se llama, que es el del medio, y el término independiente, que es c. ¿Notan? ¿Les recuerda esto algo? Sí, les tendría que recordar algo. Les tendría que recordar, por ejemplo, la ecuación cuadrática, que podemos ligarlo con esos también. A, B, C son números reales, A distinto de 0. ¿Alguien sabe por qué A tiene que ser distinto de 0? ¿Te da una idea de por qué A tiene que ser distinto de 0? Porque Porque esta en la condición. función cuadrática hay Porque si no, la... no va a ser una parábola. Claro, más o menos, tal vez es lo que iba a decir el compañero. Si yo hago A igual a 0, desaparece el primer término. ¿Ven el puntito rojo? Sí, profe. Sí, Bien, el profe. puntero. Puntero. Si A es igual a 0, desaparece el primer término. ¿Y qué van a obtener si desaparece el primer término? ¿Qué tienen? Una recta. Una recta. Función lineal. Se reduce, bien, de acuerdo. Ustedes van a ver solamente funciones lineales y funciones cuadráticas. La cuadrática está ligada con la parábola, la función lineal está ligada con la recta, que es lo que vieron en la primera clase. ¿Estamos de acuerdo? Si hacen A igual a 0, se reduce a una recta. La gráfica que representa una parábola es esta, en esta parábola y igual a x cuadrado, donde tenemos las condiciones. A, que es el coeficiente del cuadrático, vale 1, B vale 0, C vale 0. Observaciones sobre esta parábola. Esta parábola se conoce como cóncava hacia arriba. ¿Entienden lo que significa que una parábola sea cóncava hacia arriba? Está abierta para arriba. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Las parábolas que vamos a ver nosotros en este curso de ingresos solamente son verticales. Noten cómo es la parábola. Eso significa que sea vertical. Vamos a la siguiente. Esta, fíjense, esta es la anterior, esta es otra, pero también es cóncava hacia arriba, porque uno podría decir qué pasa si la parábola se abre hacia abajo, así decimos que se abre hacia abajo. Esa va a ser una parábola cóncava hacia abajo. Esta es una parábola cóncava hacia arriba. Siempre la parábola va a tener un puntito. A Profe, ver, diga. hay unos chicos que nos están diciendo por el grupo de que no les acepta para entrar No les acepté porque a... salieron acá. No, Estoy acá. Bueno, decirle que manden la solicitud. ahí les digo. Dale. Esta parábola es una parábola cóncava hacia arriba. Noten, este punto se llama vértice. No es tan extraña la cosa. Perdón, estoy volviendo para esperando que los compañeros a los que no los acepté, no aparece ninguno. Bueno, Uno por el grupo estoy viendo que se llama Inés. pero es que nadie me está mandando la solicitud. Ese es el tema. ¿Me entiendes? Porque me lo mandan acá y acá me aparece. Sí. Bueno, sigamos acá, ya irá a aparecer. Entonces, miren, es muy sencillo lo que estoy diciendo acá. Esto se llama vértice. La misma idea la tienen ustedes. Ese se llama vértice. Esta es una parábola cóncava hacia arriba. La concavidad es hacia arriba como la de hace un momento. Este caso particular es si C es igual a 1. Entonces, ¿qué era C? C era la constante que daba el término independiente. Esta es C. ¿Estamos de acuerdo? Si venimos acá, esto es C. C, en este caso, es igual a 0. ¿Qué pasa si C es igual a 1? Si C es igual a 1, perdón, tenemos que la parábola sube una unidad. ¿Se dan cuenta? A ver si apareció alguien. No, no apareció nadie. Sigamos con la clase. Si C es igual a 1, como tenemos este segundo caso, sube la parábola respecto del caso anterior. Tenemos x cuadrado más 1. Bien, ese punto se llama vértice.
Cuando la parábola es cóncava hacia arriba, el vértice corresponde a un mínimo, y eso es importante que lo indique, que lo noten. Cuando yo tengo una parábola cóncava hacia arriba, tengo vértice desde ya. Si es cóncava hacia abajo, también tengo vértice. Pero el vértice es un mínimo si la parábola es cóncava hacia arriba. ¿Entienden la idea del mínimo? Porque la función, acá están todos los valores que toma la variable y. El valor más chiquito que toma y es el valor 1. ¿Lo ven a eso? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, Este profe. valor es el mínimo que toma la función, corresponde al vértice para una parábola cóncava hacia arriba y se llama mínimo. Las parábolas tienen mínimos y máximos. Creo que ustedes a esta altura podrán sospechar ya que si la parábola es cóncava hacia abajo, las coordenadas del vértice le dan las coordenadas del máximo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Otra cosa también, ustedes ya vieron en la primera clase, el tema del par ordenado. Los pares ordenados se indican en la forma XY. La primera componente del par, 0, es el valor de X. La segunda componente del par, Y, es el valor 1. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Vamos acá. Ahora, otras observaciones. Noten lo siguiente. Esta parábola, el eje Y, se llama eje de simetría. Es común que les pidan a ustedes la ecuación del eje de simetría. El eje Y, en este caso, es el eje de simetría de la parábola. ¿Por qué se llama eje de simetría? Y porque la parábola es simétrica respecto de ese eje. El lado de la izquierda y el lado de la derecha son simétricos respecto al eje de simetría. El eje de simetría, observen, pasa por el vértice, siempre. Para cualquier parábola, el eje de simetría es una recta, el eje Y es una recta, el eje de simetría siempre pasa por el vértice, para cualquier parábola. Fíjense acá, en el primer caso, el eje de simetría, en este primer caso, es también el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Y la parábola es simétrica respecto al eje de simetría. Bueno, ya está. Con suficiente, creo, con lo que estamos diciendo. Respecto al eje de simetría. Esta parábola también no tiene un mínimo. Entonces, si es cóncava hacia arriba, tienen un mínimo. Si es cóncava hacia abajo, tienen un máximo. Sigamos. Cóncava hacia arriba, idea del vértice. ¿Qué otra idea estaba dada en esta segunda diapositiva? La idea del C igual a 1. Si C es mayor que 0, sube la parábola. Si C es menor que 0, baja la parábola. Pero en cualquier caso, siempre se mueve ahí, en el eje Y. Siempre, si yo modifico el valor de C, se va a mover o para arriba o para abajo, según el valor de C. Por supuesto, la parábola en general es más compleja. Acá tienen otro caso. En este caso, recuerden la ecuación de la parábola ax cuadrado más bx más c. Dice, es dato del problema, que del enunciado, que A es igual a menos 2, es negativo. Entonces, cuando B sigue siendo igual a 0, en este caso, y C sigue siendo igual a 0. A igual a menos 2, entonces queda I igual a menos 2x cuadrado. Ese menos 2 les cambia el sentido en el que se abre la parábola. Miren, cuando la constante A es positiva, la parábola es cóncava hacia arriba. Cuando la constante A es negativa, la parábola es cóncava hacia abajo. Eso es fundamental. Y eso es lo que se les está indicando acá. Cuando la constante A, que acompaña x cuadrado, es negativa, la parábola es cóncava hacia abajo. Cuando la parábola es cóncava hacia abajo, tienen un máximo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, sigamos. A ver si hay alguna novedad por acá. Desapareció mi compañero que me iba a marcar cosas, pero no importa. Nadie me está pidiendo ingresar. Ahora, en este momento, aquí, no. Sigamos con lo otro. Constante negativa, cóncava hacia abajo. Tengo un máximo. Observación. Ustedes en la primera clase vieron recta. Las rectas no tienen máximos ni mínimos.
Las rectas no tienen extremos. Las parábolas sí. Ustedes solamente en el curso de ingreso van a ver rectas y parábolas. Y nada más. O sea, si algo les piden identificar, o es recta o es parábola. No hay otra posibilidad. Por supuesto, hay muchísimos casos más complejos, pero para el curso de ingreso es suficiente. Entonces, si a ustedes en un problema le hablan de un máximo o de un mínimo valor, le están hablando en general de parábola. Las rectas no tienen máximo valor ni mínimo valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sigamos. profe. Bien, Sí, profe. sigamos con esto. Y ahí nomás ya entramos en este que es un tema fundamental. Completar cuadrados. El tema de completar cuadrados es muy importante. Siempre se decía que en el curso de ingreso, y se sigue diciendo, que el curso de ingreso no lo van a pasar si ustedes no saben completar cuadrados. Bueno, a ver, es fácil, es mecánico. Digo, no, está mal dicho como lo dije, diga. Cuando terminen el curso de ingreso, tienen que saber completar cuadrados. Eso es lo que quería decir. Y vamos a aprender a completar cuadrados. En los ejemplos que nosotros vimos hace un momento, en los 3 ejemplos de 2 cóncavas hacia arriba y una cóncava hacia abajo, vimos que el vértice de la parábola estaba sobre el eje Y. Este es el caso más genérico. Este es un caso en donde la parábola es cóncava hacia abajo, de manera tal que tienen un máximo, si es cóncava hacia abajo tienen un máximo, pero el vértice ya no está sobre el eje Y, el vértice está en cualquier parte del plano. ¿Qué pasa con la ecuación de la parábola cuando tienen el término b distinto de 0? ¿Estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo? Este es el ejemplo que estamos considerando acá, menos 2x cuadrado. Ese signo menos ya les está diciendo a ustedes la parábola tiene un máximo o que se abre hacia abajo, cóncava hacia abajo. El 2 es el término independiente, pero fíjense que ahora se les agrega el término lineal. Ese 4, 4x en este caso, hace que si antes, cuando no estaba el término lineal, el vértice se encontraba sobre el eje Y, ahora, como está el término lineal, el vértice puede estar en cualquier parte. Y eso es lo que se va a analizar a continuación. Método de completar cuadrados significa lo siguiente. ¿Ustedes me van siguiendo, por favor? ¿Me dicen? Sí, profe. Profe. Sí, profe. A ver, a ustedes en general no se les va a decir tenés que completar cuadrado. Les van a, gracias, le van a presentar algún problema en donde tengan que completar cuadrados, pero no les van a decir completa cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes deberían darse cuenta en qué casos van a completar cuadrados y en qué casos no. Por otro lado, recuerden que este es un curso de nivelación, se supone que lo conocen al método, en todo caso, del secundario. Esta es la ecuación de la parábola y igual a ax cuadrado más bx más c. Y si no lo saben, bueno, es el momento de aprender a conocer cómo se hace. A vale menos 2, B vale 4 y C vale 2. Cuando se completa cuadrados, lo que se hace es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto. Cuando ustedes completan cuadrados, llevan la forma que teníamos hace un rato, ax cuadrado más bx más c, a esta forma que se llama la forma canónica. Esta forma canónica es, en general, más útil que la otra forma. Si la ecuación de la parábola está expresada de esta manera, repito, en general es más útil a que si la ecuación está expresada así, como ax cuadrado más bx más c. Como ax Una cuadrado pregunta. más bx más c. Diga, ¿qué pasa? Para realizar digamos, hacer la parábola en ese caso, ¿no? También se podría realizar una ecuación cuadrática y de ahí ir sacando los vértices y lo ¿Qué demás son con todos los datos. ¿Qué son los vértices en la parábola? Dijiste los vértices. ¿Cuántos vértices tiene El una vértice, perdón, el vértice. Bueno, sí. De hecho, vamos a analizar un poco más adelante esto. Lo que dice el compañero es lo siguiente. ¿Hablaste de ecuación? ¿Dijiste ecuación cuadrática? Sí, ¿O qué profe. dijiste? Bueno,
Si ustedes, esta es la ecuación de la parábola, por favor, noten que hay diferencias ahí. Menos 2x cuadrado más 4x más 2 igualado a 0, ¿qué les va a dar? ¿Cómo se llama eso? Si fuera que tuviesen menos 2x cuadrado más 4x más 2 igual a 0, ¿qué es eso? No igual a y, igual a 0. ¿Una ecuación? Una ecuación Una ecuación, ¿y cómo se llama esa ecuación? cuadrática. Cuadrática. ¿De acuerdo? Ahora, vean aquí. Y igual a menos 2x cuadrado más 4x más 2. Y si yo digo que menos 2x cuadrado más 4x más 2 es igual a 0, ¿qué es y? Que y vale 0. Claro, porque si por un lado digo que y es igual a menos 2x cuadrado más 4x más 2, y a su vez esto, menos 2x cuadrado más 4x más 2, es igual a 0, estoy diciendo que y es igual a 0. Entonces, observen esta gráfica que tienen acá. ¿Dónde y es igual a 0? En la gráfica. ¿Dónde y es igual a 0? Estoy esperando. En el eje Y. No. En el eje cartesiano, en el punto del eje cartesiano. A ver, En quiero el eje Y. Menos un medio. No sé, hay que tener ojo para verlo, pero a ver, ¿lo ven al punto En rojo 2. arriba? Al punto rojo, yo les voy a indicar en cuál punto corresponde en la parábola al i igual a 0. A la intersección con el eje X, ese punto. ¿Lo ven? Que creo que la compañera dijo menos un medio. Bueno, puede ser que sea menos un medio. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Sí, profe. ¿Alguien, mejor dicho, alguien no entiende lo que estoy diciendo? Profe, ¿y por qué el 0 no sería donde está 1? ¿Cómo? ¿Por qué el 0 no sería donde está 1, ya que ahí está cortando la mitad? Porque vos te tenés que fijar el punto en donde la gráfica de la parábola intersecta el eje X. El punto donde la gráfica de la parábola intersecta el eje X es ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Ah, No sé si me estás listo. entendiendo. Yo Sí, te sí, digo sí. la parábola. Cuando digo que y es igual a 0, y eso lo tienen que saber, eso sí lo tienen que saber y es muy importante, en cualquier caso, cuando ustedes dicen que y es igual a 0, están con el punto de la gráfica que corta X. Por favor, eso lo tienen que entender. Este punto que estoy marcando acá es un punto con valor de x igual a 0. Es un par, o sea, un punto está caracterizado por un par ordenado xy. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo que estamos en el plano, y eso lo vimos en la primera clase. Sí, sí. Sí, profe. Un punto del plano, ¿cuántos números viene especificado? ¿Cuántos números necesitan ustedes para especificar un punto del plano? 2. Dos. Por eso vieron el par ordenado XY. Este puntito, que justo les da la intersección de la gráfica de la parábola con el eje X, seguramente, yo no sé cuánto vale X de ese punto porque no está hecha la escala, pero sí sé cuánto vale el Y de ese punto. ¿Cuánto vale el Y de ese punto? 0. Cero. Cero. Bramar todo y decirme 0. Eso lo tienen que entender sí o sí. ¿Cuánto vale el I de este punto? 0. 0. Entonces, cuando ustedes hacen I igual a 0 aquí, si hacen I igual a 0, les queda una ecuación cuadrática, y cuando resuelven esa ecuación cuadrática, ¿cuántos valores de X van a conseguir? X1 y X2. 2. ¿Quiénes son esos X1 y X2? Los valores de X que corresponden a los valores de X que corresponden a los puntos de intersección de la gráfica de la parábola con el eje X. ¿Lo ven a eso? Si alguien no lo entiende, hable ahora, porque si no, luego va a ser más problemático tal vez. Luego, si hay que volver a explicar, se explica. Pero, ¿entienden lo que estoy diciendo? A ver si me han entendido. Que alguien me diga qué sé de este punto. Bueno, es que este punto lo conozco todo. A ver, ¿qué es ese punto? ¿Qué El es? término independiente. No, para. Sería C, digamos. 0,2.
Donde la parábola cruza ahí. El par ordenado 0, 2. Mejor. ¿Estamos de acuerdo? El punto S va a estar caracterizado por el par ordenado 0, 2. ¿De acuerdo? Ahora, yo te voy a graficar cualquier cosa acá. ¿Lo ven esa recta espantosa que hice? Ni siquiera hace falta que sea recta. ¿Estamos de acuerdo con lo que hice? Sí. Sí. Ojo, Bueno, este punto, ¿qué es? El que estoy indicando ahí. Este punto, ¿qué va a ser de esa gráfica? Para ordenado 0,3. Va a ser el punto de la gráfica cuando intersecta el eje Y, ¿o no? Sí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Cuando una gráfica, le están metiendo mucho ruido ahí, cuando vamos con esta gráfica, Profe, vamos, le han hecho una pregunta en el chat. dame un segundo. Este punto, yo sé que el I de ese punto es 2, porque lo estoy viendo en el dibujo, pero también, lo más importante, chicos, porque si el dibujo es malo o no está a la escala, yo no sé cuánto vale I, pero el punto que estoy indicando ahí es el punto de intersección con el eje Y. ¿Sería cuando X vale 0, profe? Dame un segundo. Se va a caracterizar siempre por el hecho de que el X vale 0. Si yo quiero los puntos de intersección con el eje X, ¿cuál es la condición que se va a cumplir? El valor de Y es 0. Si yo quiero el punto de intersección con el eje Y, se va a cumplir la condición que el valor de X es igual a 0. ¿Entienden lo que acabo de decir? ¿Entienden o no entienden lo que acabo de decir? Sí, profe. Sí, profe. Siempre, a ver quién preguntaba y qué cosa. Puede pedir que vuelva a explicar. Bien. Vamos de nuevo con eso. Vamos con esto. Parábola. ¿Cuántos puntos de intersección con el eje X tiene la parábola? Esta parábola. ¿Cuántos puntos de intersección con el eje X? Vamos por lo mínimo. ¿Cuántos puntos hay? 2. Dos. Dos. Este punto y este punto. Para cualquier caso, parábola en particular, si vos estás analizando el punto en donde la gráfica corta el eje X, el valor de Y del par ordenado de ese punto vale 0, porque el Y de ese punto vale 0, el Y de ese punto vale 0. Obviamente los valores de X son distintos. Este X es negativo y este X es positivo. ¿Cómo puedo saber yo cuánto vale X, este X y este X? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ir a la ecuación de la parábola, igualar a 0, y cuando igualas a 0 te va a quedar una ecuación cuadrática, que era lo que decía el compañero al principio. Cuando resuelven esa ecuación cuadrática, ¿qué van a obtener? Van a obtener dos valores de X. ¿Y quiénes son esos X? El X de este punto y el X de este punto, y ahí ya ustedes pueden reportar los pares ordenados que corresponden a los puntos de intersección de la gráfica de la parábola con el eje X. ¿Qué pasa si estoy interesado en la intersección de la gráfica con el eje Y? Ese puntito que tengo acá. ¿Entienden? Si yo estoy interesado en la gráfica de la parábola con el eje Y, ¿cuánto vale el X de ese punto? Eso tiene que ser inmediato. ¿Cuánto vale el X de este punto? 0. ¿Entienden? Cuando analizo la intersección con el eje X, el Y vale 0. Cuando analizo la intersección con el eje Y, el X vale 0. Y ahí ustedes pueden venir acá a la ecuación de la parábola y es muy sencillo porque dicen, si X es igual a 0, este término no está, este término no está, ¿y a cuánto es igual Y? A 2. A 2. Es lo que decía el otro compañero hace un momento, que es el término independiente. ¿Estamos de acuerdo? Ese análisis es importante que lo hagan, que lo vean. El problema ahora es que vamos, yo diría que hagamos un descanso, porque ahora venía el descanso para luego que ustedes vuelven con el taller, o seguimos un poco, no sé qué. Vamos a seguir unos 5 minutos más, si no hemos empezado a las 19 de todas maneras. ¿Seguimos, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe, Sí, sigamos. Sí, profe. Andamos por acá. Estábamos viendo acá, miren, miren esta, por ejemplo, ya que estamos, ¿se acuerdan? Este es el segundo caso. Esta es una parábola. Estamos viendo parábola. ¿Cuántos puntos de intersección con el eje X tiene esta parábola?
Ninguno. Ninguno. Entonces, ¿entienden lo que estoy diciendo? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Sí. Sí, profe. Si la parábola tiene el vértice en el primero o el segundo cuadrante y se abre hacia arriba, no intersecta nunca al eje X. Por ejemplo, ¿entienden lo que estoy diciendo? Sí. Sí, profe. Profe. ¿Qué Sí, pasaría profe. si ustedes quieren hacer lo que nosotros decíamos hace un momento de igualar a 0 i? Espero que la letra no me salga tan espantosa, pero si ustedes hacen i igual a 0, ahí les va a quedar x cuadrado más 1, y esto ¿a qué debería ser? Igual a 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Lo ven? Porque yo lo que Sí. estoy diciéndoles aquí es que ustedes vean acá, esta parábola es cóncava hacia arriba, y yo dije hace un momento que cuando yo quiero encontrar la intersección con el eje X, hago y igual a 0. Entonces vengo acá, hago y igual a 0, y si hago y igual a 0 me va a quedar x cuadrado más 1 igual a 0 que obtengo acá. Y de acá, siguiendo la misma lógica que decíamos hace un rato, ustedes van a obtener los dos valores de x. Pero miren a lo que van a llegar. Si despejan, hablando muy mal, si despejan x cuadrado de acá, les va a quedar x cuadrado igual a ¿cuánto? A menos 1. Y ahí hay un problema. ¿Por qué hay un problema ahí? No hay raíz de menos uno. Ningún número, porque ustedes cuando están planteando esto, están preguntándose ¿a qué valor toma x para que elevado al cuadrado me dé menos 1? Y no hay ningún número que les va a dar al cuadrado menos 1, ningún número real. Entonces, cuando ustedes llegan a este tipo de cosas, significa que la parábola no intersecta al eje x. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, las parábolas que vamos a ver nosotros siempre son verticales, el eje de simetría siempre va a ser vertical, por lo tanto, siempre la parábola que vamos a ver nosotros va a intersectar al eje Y. Las parábolas que estudiamos en el ingreso siempre intersectan al eje Y, pero no siempre intersectan al eje X. Sigamos. ¿Dónde estoy? Vamos acá. Bueno, esta parábola, por ejemplo, es menos 2x cuadrado. Sigamos con esto. Completar cuadrados. Ya vimos que se aparecía el término B, se aparecía la letra B, si quieren, como quieran decirle, ya el vértice de la parábola no estaba sobre el eje Y, como habíamos visto hasta hace un momento en los ejemplos que estábamos analizando. Digo que para cuando completan cuadrados van a llegar a esta forma. Esta forma es muy importante, ¿por qué? Porque está en la forma HK, I igual a X menos H al cuadrado más K. Esta se llama forma canónica. HK, que es lo que le está indicando acá, son las coordenadas del vértice. H es un valor de X y K es un valor de Y. Creo que eso lo entienden. Esta A que está acá, es la misma A del AX cuadrado. Es la misma A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que se trata de completar cuadrado es llevar a esta forma, y se llama forma canónica. Ahora veamos cómo es el método de completar cuadrado. Digamos, yo estoy diciendo vamos a llegar a esa forma, pero no sabemos cómo es el método. Y el método, bueno, perdón, por otro lado hablan del eje de simetría. Acá, fíjense, ya vemos el método. El método lo vemos directamente con los problemas, les digo, ¿no? El problema 16, con el problema 16. Miren, miren, les muestro cómo va a ser la clase. Vamos a hablar del problema 13, relativamente rápido. Vamos a pasar al problema 16. Vamos a pasar algunas cosas del 16. Vamos a ver la resolución que está en otro archivo. Vamos a ver el problema 18, el problema 19, el problema 20 y el problema 21. En el mejor de los mundos, ¿no? Veamos si podemos llegar. El eje de simetría. ¿Qué quiere decir que una parábola sea simétrica respecto al eje? Este es el eje de simetría. Miren, acá ya esta parábola está deslocalizada. Este es el vértice. Menos un medio, menos 2. Cuando x es igual a menos un medio, y es igual a menos 2. Es una parábola cóncava hacia arriba, de tal manera que nosotros sabemos que el valor de a, del ax cuadrado, es positivo.
Si es cóncava hacia arriba, tienen un mínimo. Las coordenadas del mínimo son las coordenadas del vértice. ¿Estamos de acuerdo? Miren, esta parábola intersecta en este punto y en este punto al eje X y también intersecta al eje Y. Observen, X igual a menos un medio. Espero que lo observen bien. Esto, X igual a menos un medio, que dice ahí, esa es la ecuación del eje de simetría. Entonces, si a ustedes les piden alguna vez, indique, escriba la ecuación del eje de simetría, tienen que decir X es igual a, de la gráfica, ¿a qué va a ser X igual? A ver, igual a menos un medio, pero Al ¿qué es menos un medio. menos un medio? ¿Qué es menos ¿Cómo, un medio? profe? Claro, El X vértice. igual a menos un medio, y ustedes dicen menos un medio es la componente X del par ordenado que les da las coordenadas del vértice. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo se llamaba esa primera componente de la coordenada del vértice? La pendiente. Eje, No. eje X. Abscisa. No, se llamaba H. H. La ordenada. Se llamaba H. Claro. H era la primera componente del par que les daba la coordenada del vértice, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? K es la segunda componente del par. Entonces, si se fijan acá, ¿cuánto vale H? Menos un medio. Menos un medio. ¿Y K? Menos dos. Menos 2. ¿Cuánto, y cómo es la ecuación del eje de simetría? X igual a... Menos un Menos medio. un medio. H. Sí, H. Ese es el Ah. punto. Para este caso vale menos un medio, pero en general es H. Si ustedes van a tener una parábola cualquiera, no van a decir menos un medio. En general, la ecuación del eje de simetría, si ustedes les piden la ecuación del eje de simetría, es decir, X igual a, ¿qué cosa? H, porque H es la componente, la primera componente del par ordenado que le da las coordenadas del vértice. Lo cual es obvio en este dibujo, porque lo que les decía hace un rato, este es el eje de simetría, ¿no? No sé si han entendido. Es una recta de X igual a constante. Eso lo vieron en la primera clase, ¿o no? ¿Se acuerdan de eso? Las X igual a constante son Sí. rectas verticales. Sí. Esta es una recta vertical. Para nosotros los ejes de simetría en el curso de ingreso siempre van a ser rectas verticales. Es una recta vertical que ¿por dónde pasa? ¿Cómo se llama Por ese? el vértice. Por el vértice de la parábola. Por eso X es igual a H. El ejemplo 16. Siguientes funciones cuadráticas, porque ustedes vieron la función lineal. La función lineal y igual a, creo que usan mx más n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vieron así? Sí. Mx más n es la que vieron ustedes en la clase pasada, recta. Ahora es parábola, igual a ax cuadrado más bx más c. ¿De acuerdo? Recuerden que al principio del apunte se decía que si a debía ser una constante distinta de 0, porque si a es igual a 0, se va a este término, se va cualquier término cuadrático y tiene una recta. Vértice, tengo que completar cuadrados. Si está puesta de esta manera, voy a completar cuadrados. Eje de simetría, a partir de la ecuación forma canónica, obtengo las coordenadas HK, obtengo la ecuación del eje de simetría. Analiza hacia dónde se abren, ya lo podemos saber de acá nomás, observando lo que tenemos acá, y la gráfica. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ir viendo qué podemos hacer. Bueno, la concavidad. A veces se indica así la concavidad, miren. Es como la forma de la parábola, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y cóncava hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Encuentra en cada caso el vértice, este es hacia donde se abre. Entonces ya sabemos eso, por otro lado. Luego, vamos a seguir con la resolución del problema. Bueno, para la resolución, vamos aquí. Método de completar cuadrados. El problema 16. El problema 16, una de las parábolas, esto es muy importante. Como les decía hace un momento, ¿me están siguiendo? Como les Sí, decía profe. hace un momento, el método de completar cuadrado es algo muy importante y tienen que saberlo. Al finalizar el curso de ingreso, tienen que saber completar cuadrados. ¿De qué se trata el método?
Yo lo estoy haciendo con uno de los ejercicios del 16. Y igual a 2x cuadrado menos 4x más 5. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a identificar el coeficiente del término cuadrático, menos 2. Si fuera este numerito, si fuera un 1, no se hace absolutamente nada. Es un 2, perdón, 2, creo que dije menos 2 hace un momento. No, es un 2. Si fuera un 1, no se hace absolutamente nada. ¿Cómo seguimos? Miren, ese coeficiente del término cuadrático, este es el método de completar cuadrados. Ustedes en el apunte lo tienen resuelto con el ejemplo del apunte. Yo lo estoy resolviendo acá con el 16. Es uno de las tres parábolas del 16. ¿Qué se hace? Se saca factor común el coeficiente del término cuadrático y del término lineal. Primer paso. Es una receta, chicos. Es un método. Por lo tanto, tiene pasos y están bien especificados. Y debería ser sencillo, pero no, puede causar problemas. Saco el 2, factor común del término cuadrático y del término lineal. Por eso acá me queda un menos 2. Siempre se hace así. En algunos secundarios lo sacan al coeficiente de los 3 términos. Si ustedes ya conocen el método, por ejemplo, resolviéndolo de esa manera y lo hacen así en una evaluación, no está mal. Nosotros les estamos diciendo algo porque algo hay que decirles, pero si ya lo conocen considerando los 3 términos, háganlo como sea, pero háganlo bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué se hace a continuación? A continuación se dice, observas el coeficiente del término lineal, porque me quedaba un menos 2. Recuerden que los coeficientes se llevan los signos, entonces yo pongo más menos 2. Ahí está clarito que el coeficiente del término lineal que yo obtuve por haber sacado 2 factor común es igual a menos 2. Si este numerito, recuerden que les dije hace un momento que si el coeficiente del término cuadrático es igual a 1, no se hace absolutamente nada, porque ¿qué es lo que estoy buscando yo? Yo estoy buscando que quede un 1 ahí, un 1 por x cuadrado. Por eso tuve que sacar el 2. Si ustedes ya tienen el 1, ese paso no lo hacen y siguen a continuación. Creo que eso tiene que ser claro. ¿Qué hago con ese menos 2? El coeficiente del término lineal que me ha quedado luego de sacar factor común 2. Lo que se hace es, esto es un poco varias cosas a la vez, se toma ese numerito menos 2, se lo divide por 2, se lo eleva al cuadrado, se suma y se resta. Menos 2 dividido en 2, elevado al cuadrado, se suma y se resta. Siempre se procede de esa manera. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y este es el ¿Puedes volver a repetirlo, profe? Sí, cómo no. ¿Hasta dónde has entendido? Hasta el menos 2, hasta que hemos obtenido el menos 2. Sí, ¿cómo es ese tema de...? Este coeficiente es un método, como te digo, es una receta. Lo tomás a este numerito, al menos 2, y lo dividís por 2. Fíjate, lo estoy dividiendo en 2. ¿Lo ves? ¿Hola? Sí, profe. A ese resultado, yo uso un paréntesis acá, lo elevas al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Lo que obtenés es esto. Y eso sumás y restás. ¿Lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? A ver, el que preguntaba hace un momento. Acá lo estoy sumando y acá lo estoy restando. Sí, sí. Dentro del corchete, fíjate, ¿no? Guarda con eso. Yo estoy sumando y restando la mitad elevada al cuadrado de este numerito. Fíjate que estoy dentro del corchete. ¿Lo ves? Esto tienen que saberlo, como te digo, y casi todos los problemas tienen que ver, casi no todos, casi todos tienen que ver con esto. ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho, como les digo, tienen que saber el método al pasar el curso. Sigamos, vamos a borrar ahí. Ahora, luego tenemos lo siguiente. Perdón. Siempre, vos vas a llegar a esto, miren, van a llegar a esto es lo que estamos diciendo hasta ahora. Este es el renglón nos quedemos en este renglón. He tomado el coeficiente del término lineal, lo he dividido por 2,
Lo elevé al cuadrado, lo he sumado y lo he restado. ¿De dónde salió este 5? Este 5 era un número que ya estaba afuera, ¿no? Tal vez sea bueno que vean de dónde viene ese 5. Ese 5 era el numerito que ya estaba afuera, era el término independiente. Yo a ese 5 no lo toqué nunca. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, siempre vas a tener lo siguiente. Miren, este amarillo y este verde están dentro del corchete, ¿no? Cuidado. No vayan a creer que son cosas que yo estoy sumando. Yo les estoy dando colores distintos para que noten lo siguiente. Siempre los tres primeros términos, este término y este término, que son los amarillos que están indicados acá, son el desarrollo del cuadrado de un binomio o un trinomio cuadrado perfecto. Siempre. El método es así. Menos esto queda fuera y es lo que está indicado en verde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, Sí, profe. ¿cómo si alguien no entendió? ¿No? Seguimos entonces. Yo lo que hago es lo siguiente. A estos tres primeros términos que están indicados en amarillo, lo llevo a la forma de un binomio al cuadrado. Y es que ya cuando lo escribo así, me doy cuenta quiénes son las bases elevadas al cuadrado, de factoreo de la unidad anterior. Porque, como decíamos nosotros, el desarrollo del binomio. El cuadrado del primero. Entonces, esto es el cuadrado del primero. ¿Quién es el primero? X. Menos, porque está restando el término lineal. Cuidado, si el término donde está X es negativo, entonces va negativo acá. Si el término donde está X es negativo, porque es negativo en el fondo, porque más por menos es menos, yo simplemente lo escribí así por una cuestión de comodidad, este término es negativo, entonces X menos. Si este término es positivo, acá es más. Entonces, este numerito es el doble producto del primero por el segundo, el trinomio cuadrado perfecto. Si no se ubican, bueno, este otro, este es el cuadrado de algo. Este algo es el otro término. Y este algo es el otro término que vendría a ser menos 1. Acá, mucho cuidado con lo siguiente. Si llegan a poner el menos 1 de acá y están considerando el menos 1 de acá, van a terminar sumando y está mal. O sea, cuidado con lo que están haciendo. Yo del análisis de este trinomio, me doy cuenta aquí que va con signo menos, entonces lo pongo el signo menos acá. Luego acá tengo el otro número elevado al cuadrado. Ese otro número quiero que esté claro que es menos 1. ¿Lo ven? Porque es menos 2 dividido en 2. Es menos 1. No se les vaya a ocurrir poner menos 1 acá porque ya estaban considerando el signo de antes. Por favor, eso es importante porque es común que se equivoquen allí. ¿Entienden lo que acabo de decir? ¿Alguien no Sí, entiende, profe. por favor? ¿Me dice? No, todo bien. ¿Todos entendieron? Profe, ¿esas no eran las ecuaciones, o sea, la forma de hacer una ecuación canónica o algo así era? Por eso, claro, nosotros vamos a llegar a la ecuación canónica. Recordá, ¿a dónde estamos? Estamos acá. Recordá, ¿qué cosa? Nosotros estamos partiendo de la forma esta. Y igual a ax cuadrado más bx más c. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ves? Esto. Cuando completamos cuadrado, ¿qué hacemos? ¿Qué les dije hace un momento? Cuando completamos cuadrado, a esa la llevamos a esta forma, a esta forma, igual a x menos h al cuadrado más k. ¿Y cómo se llama esta forma? La forma canónica. Cuando se completa cuadrado, se lleva la ecuación de la parábola a la forma canónica. Y esto es completar cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Diga. ¿siempre se divide en dos? Siempre se toma, siempre vas a tomar. Y eso, sí, la respuesta es sí. Identificás este numerito, el coeficiente del término lineal, siempre lo dividís en dos, siempre a todo, por favor, ¿no? Por eso uso un paréntesis grande ahí, lo elevás al cuadrado y siempre sumás primero
y luego restás. No vayan a restar y luego, por favor, se suma y luego se resta. Y siempre que lo hagas así, los tres primeros términos son el desarrollo del cuadrado de un binomio, que eso es lo que sigue a continuación. Tu objetivo es ver quiénes son las bases elevadas al cuadrado. ¿Recuerdan cuál es el cuadrado del binomio? El a cuadrado más 2ab más b cuadrado igual a más b al cuadrado. Eso es del curso de ingreso, perdón, de la unidad anterior. Siempre este es el desarrollo del cuadrado del binomio. Entonces identifico las bases. La base una de las bases es x y la otra base es menos 1 y tienen x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo sigue? Eso que está en amarillo, en vez de poner los tres primeros términos, digo, estos tres términos son el desarrollo de x menos 1 al cuadrado, entonces en vez de poner esos tres términos, pongo x menos 1 al cuadrado. El verde permanece, ¿no? Está claro que el verde sigue estando adentro. Ahora ya tengo un corchete porque ya he reducido las llaves, ya no tengo paréntesis, ya tengo el corchete. Ahora, ¿cómo sigo? Miren, el 2 multiplica, y esto es un error muy común, que se olvidan que el 2 tiene que multiplicar al x menos 1 al cuadrado, el 2 multiplica a x menos 1 al cuadrado, y también 2 multiplica a este otro paréntesis verde. Eso es crucial. Error muy común, se olvidan de que multiplica el paréntesis verde. ¿Están entendiendo lo que digo? Sí, profe. Sí, profe. Les repito que es un método. No hay misterio. Luego, cuando multiplican el 2 por el x menos 1 al cuadrado, les queda, bueno, esto. Y luego, a ver, acá yo, este numerito, al paréntesis que está acá, yo directamente lo reemplazo por 1. ¿Por qué? Porque va a ser menos 2 sobre 2 será menos 1, pero elevado al cuadrado me quedó 1. Entonces van a multiplicar 2 por 1. Por eso lo puse entre paréntesis acá. Lo puse al paréntesis para que no crean que aparece un 21 ahí. Es 2 por 1. Luego, el 5 era el término independiente que hemos tenido toda la vida y sigue el 5 ahí. ¿Cómo sigue? Y es el último paso ya. El último paso es decir, vos tenés 2 por x menos 1 al cuadrado, 2 por x menos 1 al cuadrado, y tenés 5 menos 2, 3. Y esta es la ecuación canónica de la parábola que ustedes estaban buscando. Esta es la ecuación que estaban buscando. Recuerden, ustedes estaban buscando la ecuación de la forma y igual a x menos x menos h menos h al cuadrado más k. Uy, bueno. Disculpen la letra, pero estoy sin mouse y no... Profe, entonces X es el cero del cuadrado, por ejemplo, ¿se puede decir? El cero del cuadrado. ¿Qué significa el cero del cuadrado? A ver, ¿qué has querido O decir? sea, me refiero, por ejemplo, si me ha surgido una duda, ¿X podría ser un cero? No, x es una variable. Un cero es un número real, ¿estamos de acuerdo? Eventualmente, cero es un número, es un valor que puede tomar x. ¿Estamos de acuerdo con eso? Listo. No, me parece que tu pregunta va por otro lado, pero capaz que no la estás formulando bien. Bueno, yo estoy buscando esta forma, que la idea era que acá se escriba mejor y bueno, creo que está un poco mejor. ¿Y qué es lo que van a hacer ahora? Porque mi objetivo es obtener las coordenadas del vértice. Y el vértice, ¿cuáles son las coordenadas del vértice? Las coordenadas del vértice son h y k. Entonces, por inspección, por comparación, uso una K mayúscula porque no me va a entrar, si no se me entiende la mayúscula, menos va a ser la minúscula. ¿Cuánto vale H? Vienen acá y dicen, bueno, es X menos H. Bien, vengo acá y comparo. X menos 1. ¿Quién es H? ¿Cuánto vale H para lo que estamos haciendo nosotros acá? Menos 1. 1. Exactamente, entonces de ahí van a decir H, no, perdón, ¿cómo? ¿Cómo? 1. Para que quede H claro. sería igual a 1. H es igual a 1.
¿Entienden por qué? Sí, porque está elevado al cuadrado. No, 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 no. No, porque el menos se deduce de que es un uno positivo. A ver, ustedes lo tienen No, que es comparar uno con porque esto, antes era donde x hay tienen uno, ¿no? x igual a por x menos h al cuadrado más k. O sea, si preguntan quién es h, es lo que se le está restando a x. Pero lo que se le está restando a x es h. Lo pueden pensar así también. ¿Entienden lo que digo? Sí, Sí, profe. O profe. sea que si h sería positivo, lo que estaría en el paréntesis sería x más 1. Exactamente. Cuidado con eso porque tienen que cambiar el signo si vos querés, porque lo están comparando con esta forma. Mucho cuidado con eso. Entonces, ¿y cuánto vale K para nuestro problema? 3. K es directamente el valor. Con K no tenemos ninguna dificultad. K es 3 y es con el signo que corresponde. Pero mucho cuidado con esto. Esto es, ustedes siempre lo comparan con la forma canónica. Esta es la forma canónica, lo que está escrito acá en rojo. Y es A, ¿cuánto vale A en todo caso? ¿Cuánto vale A? Eso es fácil. Uy, salió espantoso. ¿Cuánto 2. vale A en todo caso? 2. A vale 2. Y si recuerdan, 2 era el coeficiente del término cuadrático. A es el mismo que el coeficiente del término cuadrático. A vale 2. Ahí dice eso. Ecuación del eje de simetría. ¿Cómo es la ecuación del eje de simetría? X igual a 1. X igual a H. Esa era la ecuación del eje de simetría. Entonces, ecuación del eje de simetría, X igual a 1. Porque H vale 1. Ahí están dando toda la información. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Ya. en vez de hacer toda esa fórmula que usted explicó para sacar la forma canónica, yo lo hago de otra y llego al mismo resultado. Con el ¿Igual menos es a válido? sobre con la formulita usando los coeficientes de la ecuación cuadrática. La de menos b sobre 2 por a. La formulita de que viene de ecuación cuadrática, sí. Sí. Mira, yo te estoy dando el método de completar cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? Vos tenés que saber el método de completar cuadrados. Lo podés usar a eso para controlar si lo estás resolviendo bien. Voy a lo siguiente, durante el cursado, en los primeros años, vos vas a tener que utilizar constantemente el método de completar cuadrados. La compañera dice lo siguiente, que para encontrar h y k hay una formulita. H menos b sobre 2a, creo que es. ¿Así es? ¿Hola? Sí, así es. H es igual a menos b sobre 2a, donde b y a, ¿quiénes son? Son los coeficientes de la función cuadrática original. Pueden hacer eso para controlar si están resolviendo bien, pero la idea es que ustedes aprendan a completar cuadrados, porque cuando estén en álgebra, el método de completar cuadrados se utiliza mucho. ¿Estamos de acuerdo? Es más, nosotros no lo vemos, pero el método de completar cuadrado también se puede ver como caso de factoreo. ¿Estamos de acuerdo, señorita? Sí. Practica con esto. Como vos ya sabés de la otra manera, y es relativamente fácil, para ver si lo has hecho bien, podés hacerlo de la otra manera y controlar si tenés los mismos valores. ¿Estamos? Eso es lo que te decía. Sí, gracias. Nada. Muy bien. Y eso es todo, chicos. Revisemos un poco el método de nuevo. Veamos cómo es el método. Capaz que ustedes lo conocen con otras palabras, dicho de otra manera, pero es lo mismo. Y si lo resuelvan como lo resuelvan, la cuestión es que lo resuelvan bien. Si en un problema se les dice resolver, a la señorita que preguntó hace un momento, si dice el problema resolver utilizando el método de completar cuadrados, no te van a considerar que es correcto si utilizas la fórmula. ¿Me escuchaste? Sí. Porque ahí te están diciendo en el enunciado que tenés que considerar el método de completar cuadrados. 16. 16, y ya que estamos, veamos qué 16 era. Tienen 3 apartados en el 16. Es el 16, 2x cuadrado menos 4x. 12, el mismo, el primero, el 16a es el que está resuelto. Tienen B y C para practicar. ¿Qué se hace? Se identifica el coeficiente del término cuadrático, que es 2.
Se toma ese numerito y se saca factor común del término cuadrático y del término lineal, por eso me queda un menos 2 acá, en este caso particular. Luego, ¿qué se hace? Se identifica bien el coeficiente del término lineal, entonces yo lo escribo de esta manera, más menos 2. Ahí está clarísimo que el coeficiente del término lineal es menos 2. Y te dice el método, mira, agarra ese numerito, que es menos 2, lo dividís por 2, lo elevas al cuadrado, lo sumás y lo restás. Todo dentro del corchete que multiplica 2. Mucho cuidado. Perfecto, ¿de acuerdo? Van, hacen eso y el método te dice, mira, siempre lo que vas a obtener en los 3 primeros términos, por eso no se les vaya a ocurrir restar, siempre es sumar y luego restar. Los 3 primeros términos son el desarrollo del cuadrado de un binomio, que son el amarillo este que está acá. El otro término que queda no es nada, lo dejamos acá y lo hemos identificado. Ese no lo tocamos por el momento. Entonces, tu objetivo ahora es decir, bueno, yo ya sé que esto es el desarrollo del cuadrado del binomio. Tienen que tener presente lo de factoreo para entenderlo a esto. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que...? A esto lo voy a expresar como es el desarrollo del cuadrado del binomio, como el cuadrado de un binomio. ¿Qué es esto? Acá estoy diciendo que es el cuadrado de un binomio. Cuando yo tenía que factorear y estaba interesado en el cuadrado de binomio, tenía que identificar las bases, las primeras bases, uno menos el otro. Yo sé que es uno menos porque el término lineal es negativo. Mucho cuidado con eso. Entonces, el primer término es el x elevado al cuadrado, entonces la primera base es x, la primera base es x. Menos el término lineal, entonces menos. El otro término, elevado al cuadrado. Este es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, que porque hay un signo menos termina siendo menos, más el cuadrado del segundo. El segundo es, cuando hagan este cociente, cuidado, este es el cuadrado del segundo. Entonces, ¿cuánto vale el segundo? ¿Entienden lo que estoy preguntando? Esto es el cuadrado del segundo. ¿Cuánto vale el segundo? Menos 1. Menos 1, porque el segundo es lo que está dentro, porque todo esto es el cuadrado del segundo, entonces el segundo es lo que está dentro. El segundo es menos 1 y es el que pongo acá. De nuevo, ya hemos puesto el signo menos porque hemos visto que es con signo menos, entonces no se les vaya a ocurrir poner menos 1 porque ahí se les va el signo, menos por menos, más. Cuidado con eso. Luego dicen, bueno, resulta que yo tenía, mirá de fácil que se está haciendo, yo tenía 3 términos, y en vez de poner esos 3 términos, los voy a reemplazar por el binomio al cuadrado, o sea, por x menos 1 al cuadrado. Y eso, bueno, que estaba el término verde queda. Recuerden que el 2 multiplica todo eso, error muy común, es lo más común que hay. Siempre se olvidan de que el 2 multiplica a todo el corchete. Yo he conseguido un corchete ahí. 2 multiplicado por x menos 1 al cuadrado, 2x menos 1 al cuadrado, y 2 por, miren lo que tengo acá. Acá tengo un signo menos, y es el mismo signo, y es 2 multiplicado por 1, porque no importa en el fondo qué signo tenga el paréntesis grande va a estar elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. Entonces, 2 multiplicado por 1. Cuidado, este signo menos siempre va a estar, ¿no? Cuidado, ese signo menos, porque ¿de dónde viene este signo menos? Ese signo menos viene de haber sumado y restado la mitad del coeficiente del término lineal y elevada al cuadrado. Finalmente llegan a esto, que es la ecuación, que cuando llegan a esa es la forma canónica de lo que decía el compañero. A ver si me sale, si me sale mejor la letra acá. Bueno, ahí es A, X, siempre, esta la tienen que saber de memoria si quieren, hablemos mal. X menos H al cuadrado más K. Cuando ustedes resuelven, completan cuadrado, llegan a esta forma. Y acá vienen y por inspección. A vale 2, H vale 1, K vale 3. Punto. Profe, una pregunta. ¿Cómo haríamos en el caso de que, por ejemplo, a mí en el colegio me enseñaron que cuando se realiza la ecuación canónica se toman en cuenta las 3 variables? ¿Qué significa las 3 O variables? sea, se toman, perdón, lo expresé mal, o sea, al realizar la primera, claro, se toman en cuenta los 3 coeficientes, o sea, el 5 caerá como 5 dividido en 2. Ah,
Bueno, no entendía qué es lo que me estaba diciendo. Hacelo así. Lo que dice el compañero es lo siguiente, lo que les decía hace un momento, al principio. En el apunte que nosotros estamos usando en el ingreso, el coeficiente del término cuadrático solamente se saca factor común del cuadrático y del lineal. El compañero me dice que en el colegio a él le enseñaron a sacar el coeficiente del término cuadrático de los 3 términos. Entonces acá tendrían que poner el paréntesis, no cierra acá, sería más 5 medios y recién cierro el paréntesis. Es exactamente lo mismo, la diferencia es que luego al final vos vas a tener que multiplicar el 2 por todo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que como lo estamos resolviendo nosotros acá, el 5 queda siempre fuera. El 5 entra en, fíjate que nunca lo marco, entra en acción cuando finalmente le sumo el último numerito este que tenía ahí. Pero por supuesto es correcto, no está mal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que se realizaría al final sería que al multiplicar el 2 por 5 medios ya se anularía, por así decirlo, el 2 se simplificaría con la multiplicación y de ahí ya se haría la resta. Y te queda el mismo número que te tiene que quedar. Ah, está bien. Resuelvas como Gracias. resuelvas, te va a dar exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? ¿Hola? Gracias. Bien. Luego, gráfica. Bueno, para la gráfica, observen lo siguiente. Esta es una gráfica muy bien hecha porque no la hice a mano. Pero la gráfica en general, ¿cuáles son las coordenadas del vértice? ¿Cómo? A ver, léanme en las coordenadas del vértice en este caso, de la ecuación de la parábola, en forma canónica. H El vale. vértice sería 1 y 3. El vértice, las coordenadas del vértice son, las coordenadas del vértice, pongan B, es 1 porque es H y 3 porque es K. Porque a HK yo lo encontré de comparar con la ecuación, con la forma de la ecuación canónica. Y vienen acá y dicen, además ya saben, este numerito que está acá es el coeficiente del término cuadrático, es positivo, cóncava hacia arriba. Vértice en x igual a 1 y igual a 3. Vienen al gráfico y dicen, vértice en x igual a 1, fíjense dónde anda el eje, acá está el eje, ¿lo ven al 1 ahí abajo? Vértice en x igual a 1 y igual a 3, vértice, y cóncava hacia arriba. En general, eso ya, quiero que quede claro lo siguiente, no sé, ustedes para dibujar una parábola, generalmente no sé, no es fácil dibujar una parábola porque tiene que ser simétrica, esta no la hice yo a mano, si lo hago a mano queda espantoso, ya me están viendo la letra. En general se hace lo siguiente, miren, a ver, escuchen. Se identifica el vértice lo tienen que marcar sí o sí, el vértice tienen que marcarlo. Y van a decir, ese es el vértice, yo sé que es cóncava hacia arriba, vértice cóncava hacia arriba, y es suficiente, escuchen, si lo hacen a mano, marcar 2 puntos que son simétricos respecto de del eje de simetría. Creo que está claro también que este es el eje de simetría. Es la recta de ecuación x igual a, ¿cuánto? X igual a h. ¿Cuánto vale h para nosotros? 1. 1. Esta es la ecuación del eje de simetría y el eje de simetría es la recta vertical. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace para graficar? Si lo tuvieran que hacer a mano, que era como hacíamos las evaluaciones, en las evaluaciones escritas, nosotros les decíamos, márcame el eje, perdón, el vértice, estoy acá, marcame el vértice y 2 puntos simétricos. Acá son muy fáciles, voy a decir, y tomo este punto, o sea, y este punto, pero andá a saber cuáles son los valores de X. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? En este caso, miren, ¿cuáles son los puntos que me parece que son fáciles de tomar? Yo sé que la parábola pasa por este punto. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto que estoy marcando, el rojo ese? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? 5. 0, 0, 0, 5. Muy bien. Las coordenadas de este punto son 0, 5, porque es el punto de intersección de la gráfica de la parábola con el eje Y, y ya dijimos hace un rato que los puntos de intersección con los ejes, en esos puntos, la otra variable es 0. Si yo estoy tomando la intersección con el eje Y, la que hago 0 es X.
Entonces, x igual a 0, y igual a 5. Y el otro punto, el simétrico, es este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué les decimos? ¿Por qué es simétrico? Porque son simétricos respecto al eje de simetría. Entonces, respecto del eje de simetría, yo me muevo una determinada cantidad de unidades hacia la izquierda. Y me muevo la misma cantidad de unidades hacia la derecha. Ahora, ¿cuánto era el x del eje de simetría? X igual a 1. ¿Cuántas unidades me muevo hacia la izquierda? De acá para acá. ¿Cuántas unidades me muevo? Estoy acá, en el eje de simetría. Me muevo hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades me muevo? 1. 1. Entonces, me muevo una unidad para la izquierda y del mismo eje de simetría me muevo una unidad para la derecha. ¿Cuánto vale el x de este punto? 0. ¿Cuánto va a valer el x de este punto? ¿Cuánto va a valer el x de este punto? 2. Porque yo me moví desde 1, una unidad hacia la izquierda, y desde 1, una unidad a la derecha. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de este otro punto? 2,5. 2, 5. Las coordenadas de este punto son 2, 5. Entonces, ¿qué le decíamos nosotros cuando tenían que hacerlo a mano alzada, a la gráfica de la parábola? Que tomen, seguro que nos marquen el vértice, eso fundamental, marca el vértice, y luego toma dos puntos simétricos. Van a marcar este puntito y este puntito. Y después ustedes dibujaban tan mal como yo, venía la parábola por acá, era cualquier cosa, pero pasaba por ese punto y lo remarcaban, decía punto de paso. Y venían con lo mismo por acá y decían punto de paso, decíamos, está perfecto, está bien. ¿Entienden lo que digo? Para graficar una parábola, ustedes tienen que... se acepta que hagan un bosquejo. En el caso de una recta, no. En el caso de una recta, ¿por qué no? Y bueno, porque la recta necesitan los puntos de paso y toman una regla y hacen la recta. ¿Me entienden lo que digo? En cambio, acá se acepta que puedan ser malos dibujantes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, Y ahí está resuelto todo el 16A. Uy, ya, me voy. Profe, hay unas dudas por el foro. ¿Qué dicen? Si puede leérmelo a alguien, sería buenísimo. ¿Qué dice? Pregunta si siempre se puede sacar factor común. ¿De dónde? ¿En el método de En completa la al forma cuadrado? canónica, supongo. Siempre, claro, salvo que acá ya tengas un 1. Si vos ya tienes un número 1 aquí, ¿por qué yo tengo que sacar factor común 2? Porque originalmente, perdón, originalmente la ecuación original tiene un coeficiente del término cuadrático que es igual a 2, no es 1. Veamos si alguno de los ejemplos que se les está dando... Acá tenés, a ver, en el caso B, ¿tienen que sacar factor común? No. Sí. Sí, Menos. Porque Factor común menos 1. tienen menos 1. Cuidado acá. Sí tienen un factor común y es menos, tienen que sacar factor común. Y en el caso C, que es el número espantoso menos un medio, pero ya ustedes ya han pasado la unidad 1, así que ya saben trabajar con fracciones. Mucho cuidado porque acá, ¿qué van a sacar en el caso C como factor común? A ver, ¿qué van a sacar? Menos un medio. Menos un medio. Mucho cuidado porque en este caso ustedes van a sacar como factor común menos un medio porque tienen que sacar el factor común para que el coeficiente del x cuadrado, el coeficiente que les queda a x cuadrado sea 1, que eso es lo que estoy haciendo acá. Cuando yo saco 2, me aparece un 1 acá. Sacrifico el lineal, porque acá me va a aparecer algo raro en general o algo sencillo. Acá me aparece un menos 2 que es relativamente sencillo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Repito, si ya tenés un 1 ahí, ese paso no lo haces. Directamente, si ya tienen un 1 acá, te concentras en el coeficiente del término lineal y ¿qué vas a hacer? Le vas a sacar la mitad, lo vas a elevar al cuadrado, vas a sumar, vas a restar y sigue el método. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? ¿No? Si nadie dice nada por el chat, sigamos. Recuerden para la gráfica,
van a ser el puntito del vértice. El vértice sí o sí lo tienen que indicar. Si les piden la ecuación del eje de simetría, ya sabemos que para este caso era x igual a 1, y 2 puntos de paso. Algunas veces, acá es fácil porque la parábola lo corta ahí nomás. Miren, yo me muevo una unidad hacia la izquierda y ya lo corta al eje X, pero puede ser que me mueva mucho. Bueno, eso ya es una cuestión de práctica y de analizar las gráficas que les pueden ir tocando. Sigamos, ¿qué dicen a continuación? El 18, es que ya pasó al 18, veamos. Ese era el 16, vértice, ya es el 16 ya está completo. El vértice, ya sabemos las coordenadas HK, 1, 3, eje de simetría x igual a 1, analiza hacia dónde se abre hacia arriba, la gráfica ya está. Lo mismo tienen que hacer para el B y el C. Y, les dije, chicos, que está llamando la atención el hecho de que no están participando de las consultas, y no vaya a ser que tengamos sorpresas. Pregunten, ahora que están a tiempo. Vamos con el 18. Repito que hemos pasado por alto el 14 y el 15, pero creo que están en condiciones, si terminamos de ver algo de estos problemas, el 14 y el 15 van a ser relativamente sencillos. Se resuelve, una vez que entienden cómo se resuelven los problemas, cualquier tipo de problema se va a hacer más accesible. Dice, escribe las funciones cuyas gráficas son las siguientes parábolas. Ya te dice que son parábolas. Punto mínimo de la gráfica. Es menos 1, 4. ¿Qué es menos 1, 4 entonces? De la gráfica de esa parábola. El vértice. En una parábola, si les dicen que es el mínimo o el máximo, son las coordenadas del vértice. Entonces, ¿cuánto vale h para nosotros? Menos 1. Menos 1. K. 4. ¿Cuál es la ecuación del eje de simetría? X Menos igual a H. X igual a H, recuerden siempre eso, X igual a H es la ecuación del eje de simetría, porque es la recta vertical que pasa por el vértice, no hay otra. Dibujen una parábola y convénzanse que si trazan una recta vertical que pasa por el vértice, pasa por X igual a H. A X igual a menos 1, entonces es la ecuación del eje de simetría. No sé si lo están pidiendo, pero le paso. Coeficiente del término cuadrático es igual a 2. Entonces, ¿quién es 2? ¿De quién estamos hablando cuando decimos que es 2? ¿Quién es el coeficiente del término cuadrático? Es una de las letras. ¿Cuál de las letras? A. Entonces están diciendo, H vale menos 1, K vale 4, A vale 2. Yo quiero escribir la función. ¿Qué van a hacer? Y escribir la función, me van a decir. Bueno, pero ¿qué van a hacer? Reemplazamos los datos. ¿A dónde? La ecuación cuadrática. Digo, en La canónica. la canónica. Claro, porque una era esta. A ver si me sale más o menos rápido. AX cuadrado más BX más C. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si yo completaba cuadrado acá, ¿qué obtenía? Si completo cuadrado acá, ¿qué voy a obtener? Y igual, por favor, ¿no? Esto capaz que no se terminan de dar cuenta. Y igual a, en la letra de un torturado, pero la cuestión es que entiendan. Y además ya saben de lo que estoy diciendo. X menos H al cuadrado más K. Quiero que entiendan lo siguiente, gente, porque hasta no te das cuenta cuando sos estudiante hasta que te lo dicen. Yo he sido estudiante y yo sé eso, que hasta que no te dicen, no te das cuenta. Muchas veces se tienen que dar cuenta solos, pero bueno, veamos. Esta ecuación, cuando ustedes completan cuadrados, la llevan a esta forma. Es la misma parábola. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, profe. Ahora, a ustedes en el apartado A del 18, ¿les dicen cuánto valen A, B y C? A ver, yo conozco la ecuación de la parábola si conozco A, B y C. ¿Lo ven a eso? ¿Entienden lo que digo? Sí. A mí me dijeran A, B y C valen tanto, punto, voy, reemplazo ahí y se acabó. No me dan A, B y C. ¿Qué me dan a mí? En el apartado A, 18A, ¿qué me dan? Entonces, ¿qué ecuación voy a utilizar yo qué forma voy a utilizar para dar la respuesta del A? Esta. Donde dice A, pongo... Ecuación canónica.
La canónica, exactamente. Donde dice A, ¿qué pongo? 2. 2. 2. Donde dice H, ¿qué pongo? A ver, cuando dice H, ¿qué pongo? Cuando dice H. 1. Menos 1. Más 1. Bueno, vamos por partes. Capaz que las tres respuestas son correctas y lo vieron de distintas maneras. A ver, vamos por partes. Vamos a lo formal. ¿Cuánto vale H? Ahí es mejor. Ahí ya se... Menos Una sola de todas las respuestas que me han dado me queda una. ¿Cuánto vale H? Menos 1. Menos 1. Menos 1, porque la forma de la ecuación del vértice es HK. Como H vale menos 1, y esto tiene que ver con lo que preguntaba hace un rato un compañero, como H es igual a menos 1, cuando vengan aquí, van a tener X menos 1. Entonces, ¿qué va a quedar en definitiva? X más 1 elevado al cuadrado. ¿Han entendido eso? Eso es muy importante. O sea que la ecuación final sería como... No te escucho, ¿habla más fuerte o...? Ahí se ¿Cómo escucha es? mejor. Ahí se escucha mejor. Repita. La ecuación al final quedaría como y es igual a 2, paréntesis, x más 1, 0 paréntesis al cuadrado, más 4. Exactamente. ¿Han escuchado lo que dice el compañero? La ecuación al final me va a quedar y igual a 2, x, ¿cómo sería? Más 1 elevado al cuadrado, más k, sí, más 4. Más 4. Esa es la ecuación que ustedes están buscando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden los números? Probablemente no, pero me han estado escuchando cuando estuve hablando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. El caso B y el caso C, bueno, es que son distintos tipos de información que se les está dando. Lo que sí quiero que quede claro es lo que les dije hace un rato. Esta ecuación, cuando completan cuadrado, encuentran esta. Esta A, que está aquí en la canónica, como en la que nosotros hemos conocido al principio, es la misma A, sí. Pero la B y la C no son directamente HK, por favor. Bueno, esa es la idea del 18. Y a ver, ¿cómo dice el 18b? Si podemos ver. El vértice... Ah, perdón. ¿Y esta parábola se abre hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Por qué? Porque tiene un mínimo. Si se abre hacia arriba, tienen un mínimo. Si se abre hacia abajo, tienen un máximo. ¿Es coherente que tengan un mínimo y el coeficiente del término cuadrático sea 2? ¿Podría ser menos 2? No. 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 Porque si fuera un menos 2, deberían no hablan de mínimo, hablan de máximo. ¿Perfecto? Bien. ¿Cómo dice el otro? El otro punto dice, el vértice es el punto 2 menos 3 y el punto 3 menos 4 pertenece a la parábola. Bueno, ¿qué tiene del apartado B? Así, directo, ¿qué información se les está dando? El H, vértice. K. ¿Cuánto vale H para el apartado B? H, ¿cuánto vale para el apartado B? 2. 2. 2. K, 2. Menos 3. Menos 3. Bien. El problema del punto de paso es lo siguiente. Vamos con el apartado, el 18. Ah, bueno, este era el 18A. Fíjense, coeficiente, se considera la forma canónica, de manera que A es igual a 2, H es igual a menos 1, K es igual a tanto, y esa es la ecuación, y igual a 2 por X más 1 al cuadrado. Ese es el que acabamos de ver. ¿Estamos de acuerdo con eso? El B, este es. Vértice, 2 menos 3, pertenece a la parábola. Punto de paso significa que el punto pertenece a la parábola. ¿Entienden lo que significa eso? Repito, vamos con lo que, como está enunciado en el 18. En el 18 dice el vértice y el punto 3 menos 4 pertenece a la parábola. ¿Qué significa eso? De nuevo, ¿Dónde intersecciona? ¿Cómo? Donde intersecciona la parábola. No sé qué es lo que querés decir. A ver, vamos por partes. Donde la palabra... Yo voy a usar la forma canónica de nuevo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces tengo que empezar a reemplazar cosas acá. ¿Se acuerdan? Porque era como reemplazar, copiar y pegar si quieren. Casi, no es así, ¿no? Tampoco. Entonces, perdón.
Yo sé que el vértice es 2 menos 3, entonces ¿cuánto vale h? 2, k menos 3. Ningún problema. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Lo ven? Sí. Sí. Bueno, Sí. vamos y seguimos para allá abajo. Entonces yo ya sé cuánto valen h y k. Bien, h vale 2, lo reemplazo al h en la ecuación, y k vale menos 3. K se lleva el signo, entonces es ax menos h cuadrado más k, pero como k es negativo, queda como menos 3. Perfecto. ¿Han encontrado la ecuación de la parábola? Aún falta A. No, claro. Cuando yo usaba la forma ax cuadrado más bx más c, ¿cuántas cosas me tenían que dar como dato? 3 cosas, a, b y c. Para cuando usamos la ecuación canónica, que es esta, que cuando usamos la ecuación canónica, que es esta, ax menos h al cuadrado más k, también necesito 3 cosas. ¿Qué 3 cosas necesito? Yo necesito a, h y k. Entonces todavía no hemos encontrado la ecuación de la parábola que me están buscando. Y ahí vamos con el punto de paso. Nosotros estamos llegando acá, a donde nos falta determinar A. Acá nos falta determinar A. Y ahí aparece esta cuestión que es muy importante. El punto de paso les dicen que es de coordenada 3 menos 4. ¿Qué significa eso? Y a ver si entienden lo siguiente. Significa que la parábola pasa por el punto 3 menos 4. Si la parábola pasa por el punto 3 menos 4, significa que cuando vas a la ecuación de la parábola y haces que x valga 3, y vale menos 4. ¿Entienden lo que acabo de decir? Sí, profe. Sí. En cualquier cosa en realidad, no solamente parábola. Si les dicen que una gráfica cualquiera pasa por un punto, se dice que el punto verifica la ecuación de la gráfica. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Repito, nosotros con h y k solamente hemos llegado hasta aquí. ¿Qué es lo que hago? Tengo que determinar a. Para eso uso el punto de paso. El punto de paso dice, recuerden, es un punto en par ordenado, la primera componente del par y la segunda. La primera se refiere a la variable x, la segunda se refiere a la variable y. Como a ustedes les dicen, cuidado con eso, a ustedes les dicen que sí pertenece a la parábola, van a ir a la ecuación de la parábola, que es esta, y donde dice y, ¿qué van a poner? Menos 4. Que es lo que tienen acá. Y donde dice x, ¿qué van a poner? 3. 3. Entonces llegan a esta expresión. Y ahí tienen una ecuación con una incógnita. ¿Cuál es la incógnita que les queda por determinar? A. A. De ahí despejan A, hablando mal, y van a llegar a la ecuación que se les está pidiendo. La ecuación que se les está pidiendo es esta. ¿Cuánto vale A? ¿A qué cálculo? O sea, esta es la ecuación final. La ecuación, la forma canónica que a mí me estaban pidiendo. ¿Cuánto vale A en este caso? Menos 1. Menos 1. Menos 1, porque es el numerito que multiplica acá y les va a quedar un menos 1. ¿Entienden cómo se resuelve cuando ustedes les dan el punto de paso de la parábola? Lo usan al Sí, punto profe. de paso porque es un par ordenado XY que verifica la ecuación de la parábola. Remeten el valor de X donde dice X y el valor de Y donde dice Y, y ustedes saben que es una igualdad, porque les dicen que la parábola pasa por el punto. Mucho cuidado con ese tipo de problemas, porque a vos te pueden preguntar por ahí si el punto pertenece a la parábola. No es lo mismo, porque en este problema, en este caso, yo sé que pertenece, entonces yo sé que esta igualdad es válida, porque yo sé que esas coordenadas verifican la ecuación de la parábola. No es lo mismo, repito, que te pregunten si la parábola pasa por un punto. ¿Bien? Luego, ¿qué sigue? El 19. Vamos con el Profe, 19. Diga. un compañero acá por el chat dice que no entendió el tema del negativo, del menos. ¿Del menos 1? Porque, Sí. perdón, vamos para acá. Porque recordá, voy a escribir de nuevo acá, que vos cuando llegás aquí,
tenés que compararlo con tu ecuación canónica. La ecuación es y igual a por x menos, bueno, la terminamos porque todo esto no tiene sentido para lo que me han preguntado, pero hay que terminarla porque es la ecuación canónica. Más k. Supongamos que yo te doy esto y te pregunto cuánto vale A. Si yo te doy esto y te pregunto cuánto vale A, ¿qué tendrás que hacer? Comparar con esta de abajo. ¿Y quién es A? A es el numerito que multiplica a x menos h al cuadrado. Y el numerito que multiplica a x menos h al cuadrado, aquí, ¿quién es? Menos 1. Entonces te va a quedar A igual a menos 1. ¿De dónde viene ese A igual a menos 1? De la cuenta esta que está hecha, que yo no la hice. O sea, ustedes tienen que determinar acá. Hagan esta cuenta y a mí me da que despejen A y a mí me da A igual a menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y miren, es fácil porque tienen 3 menos 2. 3 menos 2. 1. 1. Al cuadrado 1. Entonces acá te va a quedar A. ¿Qué está haciendo el 3 acá? Hablando mal. ¿Qué está haciendo el 3? Restando. Pasa sumando. Va a tener menos 4 más 3 igual a menos 1. Entonces A igual a menos 1. ¿Estamos? Sí, profe. ¿De acuerdo? Espero que haya entendido el compañero que estaba preguntando. Entonces, ese es el 18, creo que es. Vamos con el 19. ¿De qué se trata el 19? A ver, perdón, no quiero ver una cosa acá. Comentamos, el 20 no está considerado. El 19, vamos con el 19. El 19. Sean las ecuaciones, tanto y tanto. Esta y esta otra. Ah, bien. Antes que seguir, perdón, quiero ver el C, porque nosotros llegamos a ver el C, el B. El que hemos resuelto es el B. ¿Estamos de acuerdo con lo que hemos resuelto hace un momento? El 18B, el que hemos resuelto. El 18A Sí, lo profe. hemos dicho cómo se resuelve porque es directo. El 18A, ¿entienden que es muy fácil? No lo hemos hecho el 18A. Pero el 18B sí es lo que acabamos de ver. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 18C. El vértice es el origen de coordenadas y pasa por el punto 1,918. ¿Qué significa? ¿Qué se les está diciendo en el apartado C? A ver. ¿Qué es Que el origen de vértice vale coordenadas? 0. Ah, las coordenadas del vértice, ¿cuáles son entonces? 0, 0. 0, 0. Porque el origen de coordenadas es 0, 0. Es el punto del plano. Bueno, ahí dice 0, 0, créanlo. Entonces, ¿cuánto vale H? 0. 0. Y K vale 0. Y pasa por este punto. Entonces, ¿qué van a hacer con el punto de paso? Primero, reemplacen en la forma canónica I igual a AX menos H al cuadrado más K. Entonces, ¿cómo les va a quedar cuando reemplacen en la forma canónica? I igual a, ver, dicten, ¿cómo les quedará? Estoy hablando del C, ¿no? ¿Cómo les va a quedar? ¿A? A ¿Sí? por x menos 0 al cuadrado. Bien, por x menos 0 al cuadrado, porque ya están reemplazando cuánto vale h. O sea, x menos 0 al cuadrado directamente les va a quedar x cuadrado, pero perfecto, háganlo así, más 0. más 0. Entonces, en definitiva, esto les va a quedar a por, ¿qué cosa? A ver. X cuadrado. A x cuadrado les va a quedar. Porque x menos 0 es x elevado al cuadrado, les va a quedar x cuadrado. ¿Y qué van a hacer ahora? O sea, ustedes van a llegar ahí igual a x cuadrado. ¿Qué van a hacer a continuación? Reemplazar el punto de paso. 1,918. Ahí, y con eso, ¿qué van a obtener? El valor de A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Sí, profe. Es muy sencillo. Vamos con el 19. Hay que borrar. El 19 es relativamente veamos. Todo puede ser complejo, puede ser entretenido, qué sé yo. Son dos parábolas, esta parábola y esta parábola. Miren que no son iguales. Fíjense, tengo A, B y C. ¿Lo ven en la A? Que tengo A, B, C. ¿Lo ven? Sí. Y en la B Sí. no tengo A, B, C. Tengo A, menos 3 y 6, nada más. No tengo C. ¿Ven que C es igual a 0? Sí.
Bueno, determina si los siguientes puntos pertenecen a la gráfica de la misma. 0, 0, 1, menos 4. ¿Cuál es el punto más bajo, más alto? Y es simétrica la gráfica. Bueno, a ver, es sencillo. Yo lo he tomado al ejemplo B. Si toman el ejemplo A, tienen que completar cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué tienen que completar cuadrado? Para encontrar todo lo que se les está pidiendo. Yo he tomado el ejemplo B. Primero, ¿tienen punto más bajo o más alto la B? Más alto. Ustedes dicen, ¿cuál es el punto más bajo o más alto? ¿Tiene punto más bajo o más alto? Más alto. Más alto. Más alto. Porque es cóncava hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, luego les preguntan si es simétrica la gráfica respecto de una recta. Está hablándoles de eje de simetría. La gráfica de la parábola va a ser simétrica respecto de una recta. ¿Y quién es esa recta? El eje de simetría. Ustedes, en el fondo, acá les están preguntando en el apartado C si esa es la ecuación del eje de simetría. ¿Y cómo van a obtener eso? Completando cuadrados. Veamos el 19. Yo he tomado el 19B. 19B es eso. Bien, entonces, primer apartado, era lo que yo les decía hace un momento. Les están preguntando a ustedes si estos puntos pertenecen a la parábola, a la gráfica. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, profe. No es el mismo tipo de problema de hace un rato en donde les decían que el punto pertenecía. Acá les están preguntando si pertenece. Vamos con el primero. 0, 0. ¿El 0, 0 pertenece a la gráfica de la parábola? Bien. ¿Qué van a hacer para saber si pertenece? X, según tengo ahí, vale 0. El X del punto es 0 y el Y del punto es 0. Lo reemplazo en la ecuación de la parábola. Voy y lo reemplazo. Aunque no sé si pertenece o no pertenece. Yo lo mismo pruebo así. Lo reemplazo acá y van a llegar 0 del I igual a menos 3 por 0 más 6 por 0. 0 igual a 0. Como llegan a una igualdad, el punto sí pertenece. Punto. Esa es toda la historia. ¿Está claro? Para el 0, 0. Vamos con el 1, 4. 1 menos 4, perdón. ¿Qué van a hacer con el 1 menos 4? Lo mismo. Van a la ecuación de la parábola, reemplazan y por menos 4, x por 1. Cuando reemplazan y por menos 4 y x por 1, llegan a esto, menos 4, acá hacen un álgebra, y van a llegar a esto, menos 4 igual a 3. Si ustedes llegan a una expresión así, a esto, a menos 4 igual a 3, que no tiene sentido, están diciendo que el punto no pertenece a la gráfica de la parábola. ¿Está claro cómo van a reconocer cuando pertenece o no pertenece? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Apartado B. El apartado B les dicen cuál es el punto más bajo o más alto de su gráfica. Más bajo o más alto de su gráfica. Bien. Respecto de eso, miren lo que yo voy a hacer acá. Ya sabemos lo de los puntos. No tiene término independiente. O sea, no tiene término independiente, eso es importante para hacer lo que voy a hacer a continuación. Esta es la parábola. Yo sé que como es abierta hacia abajo, se trata de un máximo. Ya puedo responder eso. ¿Estamos de acuerdo con eso? La información del verde me dice que es máximo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo para determinar las coordenadas del vértice de esa parábola? ¿Puedo completar cuadrado? Sí, puedo completar cuadrado. Pero esto se hace muchas veces. Lo siguiente se hace. No tiene término independiente, solo cuando no tengan términos independientes. Miren, saco factor común y factoreo el miembro de la derecha. Miren lo que estoy haciendo. Menos 3x por x menos 2. Eso es factor común. ¿Lo entienden? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Hacen eso, inmediatamente yo puedo interpretarlo de esta manera. Menos 3 por x menos 0 por x menos 2. ¿Por qué? ¿De dónde apareció el 0? Porque yo no le estoy, está el 0 solito. Es como un factoreo, fíjense, de hecho acá abajo les digo que es parecido a esta forma. ¿Se acuerdan cuando factoreaban un polinomio de segundo grado donde tenían x1 y x2 como los ceros del polinomio? Es lo mismo. ¿Qué ganan cuando hacen esto? Cuando ustedes hacen esto, miren, yo lo estoy llevando a menos 3 por x menos 0 por x menos 2. Repito, solamente lo pueden hacer cuando no tienen término independiente, ¿no? Cuando hago eso, yo sé por simetría que h es igual al promedio de los valores que están acá indicados, como celeste, como rojo, o cuando veíamos polinomios como los ceros del polinomio.
x1 más x2. Sumo esos dos numeritos, divido en 2 y obtengo h. Eso sí se hace y eso sí nosotros lo permitíamos, digamos, y te ahorras el paso de completar cuadrados. La interpretación miren de fácil que obtengo h, digo. ¿Cuándo puedo hacer esto? Esto lo puedo hacer solamente porque no tengo término independiente. Saco factores comunes, lo expreso de esa manera, identifico el x1, el x2, saco el promedio, ese es h. El promedio, si piensan un poquito, es el punto medio entre los dos x, x1 y x2. Y es muy fácil de pensarlo porque justamente h es el valor de la recta que es el eje de simetría, pasa por el medio de la parábola. Con el valor de h, ¿qué me falta a mí para determinar el valor de las coordenadas del vértice? El valor de k. Pero h es un valor de x, de la variable x. Yo sé que en la parábola, cuando x es igual a h, ¿cuánto vale y? En la ecuación de una parábola, cuando x es igual a h, ¿cuánto vale y? 0. No. K. Las coordenadas del vértice de la parábola son hk. Eso significa que cuando en la gráfica de la parábola, cuando x es igual a h, y es igual a k. Entonces, con el valor de h, ¿qué voy a hacer? Voy a la ecuación original, que es esta, y digo, ahora yo ya sé que x vale tanto. Con el valor de x, vengo acá, lo reemplazo a x acá, lo reemplazo a x acá, porque esta es la ecuación de la parábola. Lo reemplazo al x acá y al x acá, y automáticamente el y correspondiente es k. Eso es lo que tenemos hecho acá. Con el valor de h, yo he determinado h como la semisuma, promedio, semisuma se dice, del x1 y del x2, obtengo el h, lo reemplazo a donde tenía la ecuación de la parábola y automáticamente yo sé que i tiene que ser k. De ahí obtienen k. K es igual a menos 9. Entonces ya tienen el par ordenado, que son las coordenadas del vértice, de la forma menos 1, menos 9, es un máximo, es una parábola cóncava hacia abajo. Ecuación del eje de simetría, para ese caso, x igual a h. Y sí, porque siempre estuvimos diciendo, ¿cuánto vale h? H vale menos 1, x igual a h, x igual a menos 1. Es la ecuación del eje de simetría del mismo problema. Y luego sigue el ejercicio 21. Bueno, en el ejercicio 21 tiene que completar cuadrados. A ver, ya estamos en los últimos minutos. Fíjense, para el ejercicio 21, tiene mucho de física el ejercicio 21. Repito lo que antes de pasar al 21, lo vamos a ver rápido nomás, yo puedo hacer lo que estoy haciendo, factoreando directamente de acá, sacando factor común x, porque no tengo término independiente. No puedo hacer eso aquí en el ejemplo A. Pues en el ejemplo A, si llego a sacar x, ya tendría 1 sobre x y ya nos metemos en un problema bastante importante. Si tienen esto y tienen que determinar las coordenadas del vértice, tienen que usar el método de completar cuadrados. Luego, sigamos con esto. Seguimos acá. El problema 20 dicen, sean las funciones y te piden que veas si quién es parábola y quién es recta. Si tiene x cuadrado, es parábola. Ese es el determinante. Si no tiene x, puede ser recta. Incluso x igual a constante es una recta. El que es determinante para que ustedes identifiquen si se trata de recta o parábola es la presencia de x cuadrado. Si tiene x cuadrado, es parábola. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Si no tiene x cuadrado, no es parábola. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ese era respecto a eso. Por el momento, curso de ingreso solamente tenemos esos casos. Por supuesto, hay cosas más complejas que rectas y parábolas, pero para el curso de ingreso tenemos eso nada más. Desde el azotea de un edificio se lanza un objeto hacia arriba, se establece que la relación entre la distancia del objeto y el suelo es esta relación con esta información, distancia máxima entre el objeto y el suelo, altura del edificio, segundos que demora el objeto en llegar al suelo, la representación gráfica de t. Si ustedes observan acá, es un d en función de t, es una parábola, te aparece t cuadrado, es parábola. La distancia máxima es una parábola que se abre hacia abajo, por lo tanto tienen un máximo. ¿Cómo van a determinar la distancia máxima? Conociendo las coordenadas del vértice. El eje
X ahora se llama T, es el eje de los tiempos, y el eje vertical es el eje de las alturas. Entonces, la altura máxima será el valor de K. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Si no, piénsenlo un poquito. La distancia máxima entre el objeto y el suelo es el valor de K, porque H es el valor de la variable horizontal, K es el valor de la variable vertical. Acá ya no se llaman X, Y. Acá se llaman, antes nosotros teníamos X, este es el eje Y, este es el eje X. Acá se llaman, que tenés tu variable. ¿Quién es la variable dependiente? La D de distancia. ¿Y quién es la variable independiente? La T. ¿Estamos de acuerdo? Variable independiente T, variable dependiente D. Calcula la altura del edificio. Bueno, cuando yo lanzo, resulta que cuando lanzo, largo el cronómetro, condiciones iniciales de mi problema. Cuando lanzas, T es igual a 0. T es igual a 0, entonces la altura del edificio, ¿cuánto es? 33 metros. Creo que estaba en metros esto. No están las unidades, pero pónganle metros. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuántos segundos demora el objeto en llegar al suelo? Bueno, si grafican esa parábola, va a ser una cosa, algo así, perdón, algo así. Es una parte de la parábola. Ustedes quieren saber en qué momento llega al suelo. Condición que van a poner para obtener el tiempo en el cual llega a 0, ¿cuál es? Que D sea igual a 0. Hacen D igual a 0 y obtienen el T para el cual la parábola va a llegar al suelo. Bueno, terminamos ahí. Hemos llegado a hablar un poco del 21. Hay otras cuestiones respecto del 21 que no vayan a creer, por ejemplo, respecto al 21, ¿no? Que esa es la trayectoria de la parábola, del objeto que se lanza, ¿no? Por favor, no es... esto es una parábola, si vos querés, pero no es la parábola que hace el objeto, porque la parábola que les están dando a ustedes es la distancia del objeto al suelo, no la trayectoria de la parábola. Eso es muy común que se confundan y dicen, el objeto hace esto. No, porque ustedes no les están dando eso. Entonces, en el apunte también tienen esto para hacer, y en el resumen, bueno, está el resumen, está al final del capítulo de lo que se tienen que hacer, lo que tienen que saber. Este es el 41, miren, para terminar, estoy aplicando, necesito las coordenadas del vértice. Necesito, ¿qué cosa? Mi variable dependiente es D, la independiente es T, saco factor común menos 44. ¿Por qué? Porque yo necesito que a mí quede un 1 y siguen con el método de completar cuadrado. Es el método. Siguen con el método, a esa ecuación tienen que llegar, luego resuelven el B, C y el D. Bueno, niños, bueno, jóvenes y jovencitas, no, este no es. Nos estamos viendo cuando sea la próxima clase. Vayan a consulta, nos dijeron que vayan a consulta, que le digan